Así es, gracias por su preferencia. Estamos llegando ya al día miércoles y como decíamos, pues estamos a mitad de la semana y es momento también de hacer un balance del trabajo que ha hecho la legislatura 2018-2021, que prácticamente está ya en sus últimos días de trabajo, porque el 1 de mayo toma posesión la nueva Asamblea Legislativa, pero en la Asamblea se han tomado una serie de decisiones que no han escapado a la polémica, como por ejemplo la elección que hicieron de magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia, la concesión de transporte colectivo, le dieron un año más de vigencia para que trabajen los buses y microbuses cuyo tiempo de vida pues finalizaba en 2020 y también en este 2021, y además le alargaron 10 años más la concesión a los empresarios de transporte. Otro tema importante sobre el que han tomado decisiones y que no ha escapado también a la polémica es el tema de generar un cambio en las edades para las personas que puedan acceder, en este caso, al 25% de sus fondos de pensiones. Algunas personas dicen que esto se debería de mantener, otros dicen de que hay que analizarlo más detenidamente. Pues de todo esto vamos a conversar esta mañana, pero pongamos un poco más de contexto y luego pues saludamos a nuestros invitados de hoy. El reglamento interior de la Asamblea Legislativa establece que para la instalación de la legislatura entrante se conforma una comisión preparatoria con diputados electos, por lo menos 10 días antes del nuevo periodo. Los coordinadores de los grupos parlamentarios comunicarán por escrito a través del presidente de la Asamblea Legislativa a la Junta Directiva vigente los nombres de quienes integrarán la comisión. Tendrán que enviarlos a más tardar el 21 de abril. Vamos a dar todo el apoyo necesario para que se pueda reunir esa comisión y proceda inmediatamente a lo que determina el reglamento, dijo Mario Ponce. El reglamento agrega que las reuniones de los diputados que conformen la comisión preparatoria deberán celebrarse en el recinto legislativo dentro de 8 días anteriores a la instalación de la nueva legislatura y sus acuerdos se comunicarán a la Junta Directiva saliente. Mientras que el 1 de mayo se organiza una comisión de instalación de la nueva legislatura donde se revisan las credenciales de cada diputado y diputada extendidas por el Tribunal Supremo Electoral. Cualquier decisión que tomen ya es responsabilidad de los electos, no de la legislatura que termina, agregó Ponce. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre este y otros temas con diputados de Ghana. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, también le damos la bienvenida a nuestros invitados de esta mañana de miércoles ya 14 de abril de 2021. Guillermo Gallegos está con nosotros y también Mario Tenorio. Buenos días, un gusto que nos acompañen. Qué bueno que pueden acompañarnos pues para hacer un balance de todo lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa en estos últimos días ya de la legislatura 2018-2021. Gracias por estar aquí, Guillermo, Mario. Muchas gracias, Manuel. Es un gusto poder estar contigo y con todos los amigos televidentes. Y buenos días, Mario. Buenos días, Guillermo. Muchas gracias, Manuel, por la invitación y aprovecho para enviar un saludo a toda la teleaudiencia de Canal 12. Así es. Guillermo, comencemos haciendo un balance de esta legislatura 2018-2021. Ayer escuchábamos algunas declaraciones que decían que ha sido una de las peores legislaturas que ha tenido El Salvador. Por lo menos así lo decía el padre Tojeira ayer cuando le preguntaban sobre qué pensaba de la legislatura que está concluyendo su periodo de trabajo. Ustedes son parte de esta legislatura y van a ser parte de la próxima. ¿Cómo ven ustedes el trabajo y el balance que hacen como Ghana del trabajo que han hecho en este 2018-2021, que es el periodo que está concluyendo? Bueno, tristemente esta legislatura, Manuel y amigos televidentes, va a pasar a la historia quizás como una de las peores legislaturas que ha tenido nuestro país. Principalmente porque de cara a la pandemia prácticamente hubo una oposición de todo aquello que el presidente Nayib Bukele proponía o quería hacer por el país o enfrentar la pandemia. Nosotros como Ghana siempre hemos sido muy coherentes en ese sentido, hemos estado del lado del presidente, lo apoyamos, lo respaldamos. Pero haciendo un análisis global, pues podemos decir que la legislatura será recordada como una de las peores. Tan cierto es esto que al final de una elección nosotros hemos visto cómo la población ha castigado a Arena, al FMLN principalmente, los dos partidos que se juntaron en esta legislatura para hacerle una oposición, diría yo, pues un poco hasta absurda con todo lo que ha tenido que ver con la pandemia. Ya estamos terminando, estamos por finalizar esta legislatura y todavía aún así
ellos están aprobando, tomando decisiones que a mí me parece pues que no son correctas, en el sentido de que saben que van para afuera, deberían de dejar estos temas tan importantes para que sea la próxima legislatura que inicie el 1 de mayo la que tome decisiones como las últimas que ellos han tomado. Mario, ¿qué piensa usted de esta legislatura que está concluyendo, considerando, bueno, las opiniones que nos da Guillermo, donde pues él reitera esto de que ha sido una de las peores legislaturas que ha tenido El Salvador? Se venía trabajando bien, Manuel, hasta antes de la pandemia. Se venía desarrollando un trabajo equilibrado, un trabajo en donde se estaba tratando de hacer bien las cosas. Sin embargo, pasaron muchos acontecimientos. Por ejemplo, llega el doctor Norman Quijano a la presidencia de la Asamblea Legislativa y se tomaron algunas decisiones en torno al trabajo administrativo, porque aquí no hay que ver solo los acontecimientos políticos, sino que también el entorno administrativo. Y lamentablemente ese periodo de año y medio en el que estuvo el doctor Norman Quijano fue marcado por despidos, fue marcado por privilegios para su grupo parlamentario y por contrataciones también masivas de personal. Posteriormente vino la pandemia y ahí fue en donde creo yo que se desfiguró prácticamente la labor que se venía queriendo desarrollar. Recordémonos que esta Asamblea Legislativa estuvo, vamos a emplear este término, Manuel, estuvo dominada por las extremas. 37 diputados de Arena y 23 diputados del FMLN, ellos tenían prácticamente, y así como trabajaron durante esta legislatura de manera conjunta, tenían pues la mayoría absoluta en el Congreso, tenían la mayoría calificada en el Congreso, y se tomaron algunas decisiones y por sobre todo no hubo un entendimiento para beneficio del pueblo salvadoreño en el tema de la pandemia. Como lo decía Guillermo, nosotros tratamos de ser consecuentes con las propuestas del gobierno, tratamos de ser consecuentes con las decisiones que el gobierno planteaba, no obstante siempre, y esto pues se manejó de manera pública, es decir, la población tuvo la oportunidad de ver estos comportamientos por parte de ese bloque opositor, en donde se oponían sin razón o sin fundamento alguno a las decisiones que se tomaban para beneficiar a la población salvadoreña. Hagamos un alto en el tema de la presidencia de la Asamblea. Como usted decía, Mario, esta Asamblea se ha caracterizado por tener dos presidentes. Primero estuvo el doctor Norman Quijano y luego entra Mario Ponce. Los dos han tenido sus características importantes en cuanto al manejo de este órgano de Estado desde la presidencia de la Asamblea. Primero, el doctor Quijano llegaba con la bandera, decía de que se iba a generar ahorro, que incluso puso en venta algunas camionetas y se habló de todas las situaciones del manejo administrativo. Él concluyó el periodo que le tocó del año y medio y decía que había sido un periodo austero en el que había cierto ahorro que se había logrado en la Asamblea. Luego llega Mario Ponce y bueno, la situación no varía mucho en cuanto al manejo que hizo el doctor Quijano, pero también está ahí otra situación que se dio en esta legislatura, que fue lo del 9 de febrero. Guillermo, ¿cuál es la evaluación que se puede hacer de los dos presidentes que ha tenido en este caso esta legislatura 2018-2021? Bueno, si a mí me lo preguntas, Manuel, yo puedo decir que quizás son los peores presidentes que ha tenido la Asamblea Legislativa. Y porque lo he vivido, porque lo he percibido. Bueno, aún hoy todavía Norman Quijano está haciendo todavía con procesos abiertos por una cantidad de despidos injustificados que hizo dentro de la Asamblea. Una persona que al final de cuentas pues lo que hizo fue beneficiar prácticamente a su partido político. Y Mario Ponce pues, ¿qué se puede decir?
El presidente Bukele le tendió la mano, lo recibió quizás como nunca habían atendido a un presidente en casa presidencial. Él decidió el camino de seguir los lineamientos de otro tipo de sectores de este país o los otros sectores que han dominado a este país. Al final le dio la cara a la población, le dio la espalda a la población. Él prácticamente es uno de los causantes, diría yo, de que su partido por esas actuaciones haya salido pésimamente mal en las elecciones que acaban de pasar. Y bueno, tú ves, pues las opiniones que hay sobre estas dos personas son bastante negativas. Yo creo que el balance al final es negativo también para ellos en su gestión. Tan es así que de tener 37 diputados, como lo decía Mario, han bajado a 14, Arena, y el PCN, pues de tener 9 diputados, tienen 2. O sea, han tenido que pagar un costo bastante alto dentro de sus partidos. Lo más lamentable, Mario lo mencionaba, es que veníamos pues trabajando de alguna manera, no bien, pero bueno, se atendían las peticiones de la población, pero darle la espalda a los salvadoreños, ponerse en contra de la gestión del presidente, sobre todo durante la pandemia, creo que esto ha sido pues un costo bastante grande que ellos han tenido que pagar, porque esto sí la gente lo ha reconocido, de que pues hubo una confrontación Arena, FMLN y Mario Ponce en contra de la gestión del presidente. Ahora bien, Mario, las decisiones que ha tomado en estos últimos días, ¿cómo las evalúan ustedes, considerando que Gana se ha abstenido de votar en algunas de esas decisiones que se han aprobado? El viernes fue un día importante en cuanto a aprobaciones en la Asamblea. En el Salón Azul se discutieron temas como el permitir el acceso a personas o cambiar las escalas de edades para acceder al 25% de los fondos de pensiones. También se eligió magistrados suplentes, en este caso de la Corte Suprema de Justicia, y se habló también de la concesión al transporte colectivo, una concesión que pasa por una polémica grande, considerando que el transporte ha estado siempre en el ojo y se ha dicho que en la Asamblea hay complicidad en cuanto al mal manejo del transporte colectivo con las decisiones que se han tomado. ¿Qué dicen ustedes de esta cantidad de decisiones que están, pues parece que van contrarreloj y tratando de sacar temas que habían estado ahí incluso desde antes? Sí, efectivamente se están tomando algunas decisiones que no es porque no se tenga, Manuel, en algunos casos el derecho. Sí. Nosotros terminamos nuestra función como diputados electos por la población el 30 de abril. Sin embargo, lo más sensato, Manuel, lo más prudente es de que la próxima legislatura tome algunas decisiones. En el caso de la concesión, por ejemplo, sí, que es una situación que por el proceso de formación de ley puede vetarse. Recordémonos, el presidente tiene derecho a vetar esta decisión tomada por la Asamblea Legislativa en estos días. Es una situación muy polémica, porque si tú le preguntas a la población si está de acuerdo en que se les haya prolongado por 10 años más la concesión a los empresarios del transporte, muchos te dirán que no. Muchos te dirán que no. El mismo tema de brindarles un año más para que circulen los buses que prácticamente ya deberían de estar puestos como chatarra, buses que no prestan un servicio bueno o básico al menos para la población, y se les estableció un año más. Todas esas situaciones pueden ser vetadas por el presidente dentro del proceso de formación de ley y según la Constitución de la República tal como lo establece. Por otro lado, la situación de las pensiones es un tema sumamente delicado. Es un tema sumamente delicado y entendería yo que la próxima legislatura
tendrá que tomar ese tema como una de las prioridades, Manuel. Se conformó una comisión ad hoc, pero definitivamente esta situación no se analizó de manera técnica, sino que más que todo demasiada como populista. Es decir, yo entendería que esto es un beneficio para esas personas, no lo discuto. No obstante, se tendrá más tiempo para analizar los pros y los contras, porque habría que ver también el papel, pues, incidente y determinante que va a tener la próxima legislatura en torno a ese tema. Ahora, de un tema sí, yo creo de que se ha malinterpretado, y es en torno a la elección de los magistrados, Manuel. Claro. Yo quiero aclararlo, y tú bien lo sabes. Se tenía la facultad para poderlos elegir, porque era un tema pendiente de esta legislatura, y es esta legislatura la que tendría que elegirlos, tal como sucedió el viernes de la semana pasada. Claro, pero por ejemplo las reacciones que se han dado, el asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, decía de que tal vez puede estar asistida, digamos, la Asamblea en cuanto a la ley que le ampara para poder hacer esa elección, pero decía que le parece curioso el hecho de cómo se da la elección, y ese es uno de los puntos de discusión, y él señalaba, se busca poner soldados, decía, en trincheras específicas, era lo que decía cuando reaccionaba al tema de elección, y por lo tanto él considera que la elección podría estar viciada. Palabras de, en este caso, el asesor jurídico. Yo he seguido muy de cerca las declaraciones del licenciado Argueta, y él no cuestiona el tiempo, es decir, él no cuestiona el hecho que no se tuviera en esta legislatura esa facultad, porque se tiene, Manuel. Claro. No obstante, no se desarrollaron criterios técnicos, no hubo una discusión profunda en torno al caso, y lo que más se cuestiona es que no hay suficiente independencia partidaria en esa toma de decisiones. Es decir, es un tema que se tuvo que haber visto también mucho antes para tomar esa decisión, que lamentablemente no se tomó. Ahora se toma, pero los criterios que se debieron haber seguido, el análisis para lograr una independencia, en este caso, en el desarrollo, en el papel que van a jugar estos magistrados, es lo que se cuestiona. Así es de que, pero ahí se tiene, Manuel, tomando ese tipo de decisiones a escasos días de concluir esta legislatura. Guillermo, hay peticiones para que se vete, por ejemplo, el tema de la concesión al transporte colectivo. Ayer teníamos a uno de los diputados que ha estado pues hablando constantemente del tema del transporte. Hablamos de David Reyes, del mismo partido Arena, que decía que le pedía, justamente aquí en este mismo espacio, le pedía al presidente de la República que vetara, decía él, ese decreto donde se le da un año más de circulación a los buses que ya han cumplido su vida útil y se amplía el periodo de concesión para los empresarios de estas mismas rutas. ¿Qué decir sobre esto cuando es un tema que ha estado en discusión en la Asamblea y que parece que no se tomaron en cuenta, incluso entre los partidos que votaron, voces dentro de sus mismas filas? Bueno, Manuel, sí hay que decir una cosa. Esta legislatura hasta el 30 de abril tiene facultades. O sea, hay un derecho, pero no es lo correcto lo que han hecho. Es decir, estos temas sobre extenderles la vigencia a los transportistas para que puedan utilizar buses no en condiciones adecuadas para los usuarios es una irresponsabilidad. El estar eligiendo magistrados a 20 días de salir es una irresponsabilidad. Ya el presidente lo ha anunciado hace algunos días que todo aquello que la Asamblea actual esté aprobando va a ser vetado. Mario lo decía con el tema de pensiones, esto puede ser quizás una alternativa para aquellas personas que están pues afiliadas a alguna AFP, pero estar tomando este tipo de decisiones, como yo lo digo, es una irresponsabilidad bastante grande, porque saben que ya van a salir de la Asamblea. No es que no tengan facultades, como lo he dicho, pero
A mí me parece que esto es igual como cuando antes de entrar el presidente a tomar posesión, hace aproximadamente 2 años, subieron el FODES del 8 al 10%. Claro. Esto sin consultar al Ejecutivo o sin consultar al presidente que iba a entrar el 1 de junio. Todo este tipo de decisiones que se puedan estar tomando deben de tener una coordinación o por lo menos platicarlas con el Ejecutivo, porque al final de cuentas es el Ejecutivo el que va a asumir todo este tipo de responsabilidades que se aprueben en la Asamblea. Quiero decir muy categóricamente que Gana no ha votado en ninguno de estos casos que hemos estado platicando o estas decisiones que se han tomado. Así que yo lo veo como bastante irresponsable, electoral también, queriendo quedar o por conveniencia, porque quieren quedar bien o porque hay alguna situación con el sector transporte o con otros sectores con los cuales ellos estén tomando decisiones y los quieren beneficiar. Yo creería, y lo propuse en la Junta Directiva pasada, y hoy lo voy a reiterar, que esta Asamblea ya no debería de tener sesiones plenarias. Sí. Ya no debería, o sea, realmente es bastante absurdo seguir sesionando, seguir aprobando cosas y principalmente cosas que vinculan de alguna manera al gobierno que tiene que hacer o que tendría que hacer, si al final esto no es vetado por el presidente. Pero ya hay anunciado vetos en contra de este tipo de decisiones y a mí me parece que lo correcto, lo más sensato que va a hacer el gobierno, el presidente Bukele, es vetarlas. Muy bien, vamos a hacer un espacio para comerciales. Cuando regresemos vamos a hablar de temas como el FODES, que sigue ahí, e incluso el Ejecutivo ha anunciado que se vienen reformas para la forma, incluso cómo se da este dinero a las municipalidades. Vamos a conocer la opinión de nuestros invitados y también cómo está ese proceso de transición de la Asamblea 2018-2021 a la que va para el periodo 2021-2024. Algunos dicen que falta mucho por hacer, otros dicen que no se ha hablado respecto a esta transición. Cuando regresemos vamos a hablar de ese tema. Continúe con nosotros, volvemos enseguida. Esta mañana en el espacio de la entrevista conversamos con diputados del partido Gana sobre el cierre ya de la legislatura 2018-2021 y las decisiones que están tomando, además de otros temas que se ponen ya en el panorama de discusión para la nueva legislatura y también otros temas de los que se ha venido hablando durante muchísimo tiempo, entre estos el FODES. El FODES que pues las alcaldías previo a las elecciones del 28 de febrero reclamaban que se les pagara, luego pues ha continuado el debate y el Ejecutivo ha respondido con una reforma que será, decían, a la forma en que se entrega este dinero, donde se va a establecer incluso una entidad a través de la cual se van a filtrar los proyectos que las municipalidades van a desarrollar. Conversamos con Mario Tenorio y con Guillermo Gallegos esta mañana aquí en el espacio de la entrevista. ¿Qué dicen ustedes sobre este tema FODES que queda en el tintero de discusiones, Mario, considerando que este es un tema del que previo a la elección se habló mucho, pasada la elección el tema pues se ha enfriado un poco, pero está vigente el tema de la reforma que anunciaba el Ejecutivo para este punto en específico? Sí, Manuel, se ha anunciado por parte del presidente que el porcentaje del FODES va a bajar del 10 al 6%. Claro. Y que de ese 6% solo podrá usarse o utilizarse el 25% para efectos de los gastos que tienen las municipalidades. Verdaderamente tiene que haber un ordenamiento por parte de las municipalidades. Y esto va a ser inevitable, Manuel, el impacto que va a generar en las municipalidades va a ser grande. Hay que hablarlo con esa claridad. Tienen que replantearse en torno al personal, tienen que replantearse en torno a otro tipo de apoyos que brindaban las municipalidades. Por ejemplo, ¿por qué el 75% se va a ocupar para desarrollar obra? Y el 75%, según se ha expresado por parte del presidente, lo va a manejar prácticamente el Ejecutivo a través de
la coordinación del encargado de esos asuntos para atender las obras municipales, que de hecho ya se delegó a una persona o ya se nombró a una persona. Sin embargo, yo creería que en los primeros meses tiene que haber un ordenamiento por parte de los alcaldes en torno a ese tipo de situaciones. Yo conversaba con un alcalde y me expresaba lo siguiente. Me decía, yo recibo $100,000 mensuales de FODES. Claro. Ahora solo voy a recibir solo voy a recibir $60,000. Y solo la planilla de la municipalidad ocupaba $50,000. Pero de esos 60,000, Manuel, Sí. solo puede ocupar el 25%. Y eso se convierte en $15,000 para el funcionamiento y para ese tipo de gastos. Lo demás será en obras, por esta decisión que ya anunció el presidente. Entonces, por eso yo digo, debe de haber un reordenamiento en las municipalidades y hay que hablarlo con claridad, Manuel. Va a haber recorte de personal, y otro tipo de ayudas que, voy a poner el caso típico para el deporte, por ejemplo, Sí. que se ocupaba por parte de las alcaldías, se va a ver minimizado. Tendrá que pues hacerse un uso bastante prudente de los recursos, porque realmente para aquellos alcaldes que han sido reelectos, aún para los nuevos que llegarán, encontrarán esa situación un poco complicada y tendrán que desarrollar una estrategia a fin de poder sacar adelante la municipalidad con ese recorte. Pero hay una realidad que está ahí también, y es el hecho de que muchas alcaldías con esto lo que demuestran es que no son autosostenibles. Es que no son autosostenibles. Manuel, hay ejemplos, y hoy sí voy a dar un nombre. Claro. Por ejemplo, la alcaldía de Mercedes La Ceiba, que es el municipio más pequeño del departamento de La Paz, en donde apenas llegarán a solicitar en el mes unas 6 u 8 partidas de nacimiento. ¿Qué especie municipal va a poder recaudar? Quizás recaudarán unos $200 al mes, pero o en razón de impuestos podrá ser, por los servicios que se prestan, una cantidad muy mínima, y definitivamente esas alcaldías no van a poder salir adelante. Exactamente. Guillermo, como decíamos, este es un tema importante porque estamos hablando de que El Salvador tiene 262 municipalidades. Hay una disparidad en cuanto, digamos, a la cantidad de población, al desarrollo que tiene cada municipalidad y también la cantidad de población que vive en cada municipio. Esto hace de que algunas alcaldías reciban recursos millonarios mensualmente y otras reciban, como decía ya Mario Tenorio, recursos pírricos, y pone en tela de juicio la capacidad que tiene de ser autosostenible una municipalidad y considerando los cambios que se vienen en materia de FODES. Bueno, yo quiero pues destacar 2 puntos en esto, Manuel. Lo primero, que esta decisión se toma en un momento en el cual el Partido Nuevas Ideas tiene más de 150 alcaldías. Es decir, se toma a pesar de que el Partido Nuevas Ideas tiene más de 150 alcaldías. Pero hay otra realidad también, es que el FODES en el devenir del tiempo se ha ido, se ha venido deformando por el cual tuvo su origen, que es para la construcción o para obras principalmente. En un momento, cuando esto inicia, se toman diferentes parámetros para poder asignar la cantidad de dinero: territorio, población, pobreza. ¿Por qué destaco que se toma en este momento por parte del presidente, en un momento en el cual
el Partido Nuevas Ideas tiene una gran cantidad de alcaldías. Porque en otro pues pudiese dejarse como está para que se siga utilizando. ¿Qué es lo que se busca con esta nueva distribución o este nuevo planteamiento que se ha hecho, que seguramente se va a materializar en la próxima legislatura? Es que realmente el FODES se invierta en obras, de alguna manera centralizada por la dirección que se ha creado para que pueda llevar a cabo pues la realización de todas aquellas obras que los alcaldes quieren. Aquí hay un planteamiento también que yo ya tuve algunas pláticas con algunos alcaldes que me dicen, bueno, nosotros nos vamos a adecuar, pero hay una cosa que es las carpetas que se hacen, bajo de quién va a correr ese gasto. Esto hay que analizarlo porque en estas carpetas de proyectos se invierte dinero. Entonces yo creo que todas estas ideas o esta propuesta que se ha lanzado recientemente con respecto a la distribución y disminución del FODES, tiene que también seguirse platicando, tiene que irse adecuando como esto que yo he planteado, porque es una interrogante que me hacían los alcaldes. Al final, yo creo que de todo esto, el gran beneficiado va a ser la población de cada uno de los municipios, porque lo que van a tener es obras en sus respectivos municipios donde viven, que vayan en beneficio de la comunidad. Yo esperaría pues que esto pueda prosperar, que le demos el beneficio de aprobación, que lo podamos realizar en las próximas legislaturas. Y bueno, hay alcaldes que de alguna manera van a sentir un impacto, principalmente, como lo decía Mario, en el tema de personal. Pero eso tendrán que administrarlo, tendrán que manejarlo ellos y adecuarse a la nueva realidad. Yo siempre critiqué realmente la alza que se hizo al FODES del 8 al 10% de manera irresponsable por parte de Arena y el FMLN antes de que el presidente Bukele tomara posesión como mandatario del país, porque nunca se le consultó. Y él tuvo que acarrear todo este tiempo con esa responsabilidad y tuvo pues que sostener esta situación. Pero hoy creo que los alcaldes van a tener que adecuarse, como digo, nuestros alcaldes de alguna manera, los que han sido reelectos, se sienten preocupados, nosotros los acompañamos en esta preocupación. Alguna alternativa vamos a tener. Hay alcaldes nuevos en Ghana. Yo quiero destacar que nuestro partido logró más alcaldes de los que teníamos, y esto es pues una victoria para nosotros. Los nuevos alcaldes, yo he visto en sus redes sociales que felicitan este tipo de decisiones por parte del gobierno, y será modo pues de irse adecuando a la nueva realidad con respecto a la distribución que se hace del FODES. Guillermo, estamos ya solo unos días, estamos todavía 14 de abril de 2021, estamos prácticamente a 2 semanas, un poco más de 2 semanas para que comience la nueva legislatura. ¿Cómo se plantea el debate que va a haber en esta nueva legislatura, considerando que se va a ver una posición muy reducida? Arena con apenas 14 diputados, el FMLN apenas con 4 diputados, y esto plantea un panorama totalmente distinto a lo que ha venido ocurriendo en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa y los debates en las plenarias. ¿Cómo ven ustedes ese planteamiento que puede ocurrir a partir del 1 de mayo, cuando entre ya la nueva legislación y la nueva legislatura, y pues empiece, digamos, la discusión de temas tan importantes? ¿Hacia dónde va en este caso la Asamblea Legislativa con este nuevo panorama que se plantea a partir del 1 de mayo? Bueno, definitivamente que ha cambiado el panorama político en el país. Ha pasado de ser azul, blanco y rojo a ser color celeste, a ser color cian. El presidente en una cadena hace un par de semanas anunciaba pues que Ghana, o Nuevas Ideas y Ghana, iba a conformar un bloque importante de aproximadamente 61 diputados en la Asamblea. Yo creo que esta nueva legislatura va a trabajar en coordinación
con el Ejecutivo, debería de serlo así, tiene que ser así, deberá de haber análisis, debate también al interior de la Asamblea Legislativa, debe de respetarse la oposición, por lo menos escucharlos, oír sus opiniones. Creo que no es necesario utilizar siempre esa mayoría que se pueda tener. Creo que es importante darle a la oposición su espacio de planteamiento, de opinión, de debate. Y yo estoy seguro que esto va a ser así en aras de respetar la democracia. No obstante, hay que decirlo, la legislatura saliente no fue así. Ellos quisieron aplastar, machacar, golpear, enjuiciar, crearon un sinfín de comisiones especiales que lo que buscaban era buscaban un rédito electoral que al final eso se les revirtió y fueron rechazados por la población. Pero el presidente Guillermo decía que la oposición en este caso va a ocupar un papel meramente decorativo, decía, e incluso anunciaba que no va a haber ningún tipo de acercamiento ni de negociación, decía, entre la bancada que le apoya a él y lo que representa en este caso la oposición legislativa. Bueno, pero habrá que escucharlos. Ellos tendrán voz. Definitivamente que sus votos serán prácticamente irrelevantes, pero tendrán derecho a voz como lo pueden tener en el Pleno, expresarse, opinar. Eso creo que no se les puede quitar. Pero las decisiones, ya está por la configuración de la Asamblea, serán tomadas con ellos o sin ellos. Porque el Partido Nuevas Ideas pues tiene una cantidad de diputados bastante considerable, incluso pueden lograr una mayoría calificada. Y al final de cuentas, Manuel, es lo que la población, lo que los salvadoreños quisieron y votaron en las elecciones del 28 de febrero recién pasado. Entre los temas que le interesan a los ciudadanos, porque sabemos que hay diferentes temas que se manejan en la Asamblea Legislativa, está el tema de las pensiones. Durante todo este periodo legislativo se ha venido hablando de una posible reforma. La última que se hizo fue en 2017 y que abrió la puerta para que la gente pudiera acceder incluso a sus fondos de retiro para poder utilizar el 25%. Mucha gente se pregunta, ¿qué va a pasar con el tema pensiones? Me preguntaban incluso a través de las redes sociales, por favor, dígales a los diputados qué va a pasar si se va a buscar incrementar las pensiones que reciben, en este caso, las personas que están por retirarse o las que ya se retiraron, porque esto es parte del interés y del día a día, una situación que afecta mucho a la población. ¿Qué dicen ustedes, Mario, desde Ghana, sobre lo que va a pasar con el tema pensiones, considerando que la reforma queda pendiente todavía y pasa de la legislatura que está concluyendo su trabajo a la nueva legislatura que va a asumir el 1 de mayo? Correcto, Manuel. No obstante, quiero aclararlo, yo no fui reelecto para el próximo periodo. No significa que no pueda brindar mi opinión. Claro. Definitivamente. El tema de pensiones yo lo venía manifestando desde hace mucho tiempo atrás. No bastaba con la conformación, Manuel, de una comisión ad hoc en la Asamblea Legislativa. Claro. Yo siempre lo dije, y ahí están los medios que me pueden respaldar en ese tema, que había que conformar una mesa nacional para tocar el tema de pensiones, conformada por los diferentes sectores incidentes en ese tema. Es preocupante y yo creo, sin temor a equivocarme, que es el tema que se debe de resolver prioritariamente en esta legislatura. Claro. El tema de pensiones es un tema que en esta legislatura debe de resolverse. Probablemente en esta legislatura que ya está por terminar, ese tema no se tocó a profundidad por estar salvaguardando intereses. Habían intereses muy marcados. No obstante, este es el momento en el que
nuevas ideas, debe de responderle al clamor de la población. Y lo manifiesto con mucho respeto. Vuelvo y repito, el tema de las pensiones es quizá el tema más prioritario que se debe resolver en este momento. Tenemos casos, Manuel, y yo lo veo comúnmente, por ejemplo, en el sector docente. Claro. Es injusto que un docente que haya pasado 30, 35 años laborando, ejerciendo su profesión, se jubile y obtenga una pensión de alrededor de $270. Por eso vemos en ese sector a muchos docentes de 70 años aún ejerciendo esa profesión, porque no quieren salirse del sistema porque saben que van a ir a recibir una pensión de hambre. Entonces ese tema es prioritario que se resuelva. Se han dado algunos pasos que han sido beneficiosos para la población, pero no basta con que la población pueda acceder nada más a obtener su 25%. Aquí lo que se quiere es un incremento en el monto de la pensión mínima para que la persona pueda salir jubilado, sabedor de que va a tener al menos una pensión decente con la que pueda sobrevivir, Aquí claro. No hablemos de que una pensión, el monto de una pensión le resuelve la vida a las personas. Y otro caso bien curioso es, muchas de esas pensiones, Manuel, están siendo prácticamente sujetas a descuento por diversas instituciones del sistema financiero, porque es tan grave la situación en el país, en ese tema, de que los pensionados ponen a disposición esa pensión para efectos de descuento. Entonces, es una situación que yo definitivamente no puedo manifestar otra cosa. Es uno de los temas, quizás el tema más prioritario que debe de resolver con mucha responsabilidad esta legislatura. Muy bien. Guillermo, cierro con su comentario. ¿Qué le dice usted a las personas que en este caso, están por pensionarse y que pues están a la expectativa de las decisiones que puedan tomar, en este caso, la Asamblea con la reforma de pensiones? Decíamos que en esta Asamblea pues se habló del tema, pero al final lo único que se ha hecho es lo que se reformó el día viernes, que es permitir a las personas acceder al 25% ya con diferentes rangos de edad, ya no establecida como el cuentagotas que venía con la reforma que se hizo en 2017. Bueno, lo importante es que se ha anunciado también, y estas pláticas yo las tuve con el presidente hace un tiempo, y me decía, en la próxima legislatura vamos a hacer una reforma integral del sistema de pensiones. Básicamente, ¿qué es lo que queremos o qué es lo que pretendemos? O lo que aquellos que están en este sistema esperarían. Tener al final de su tiempo laboral, activo laboralmente, una pensión digna. No lo que están recibiendo en este momento algunas personas que ya están pensionadas. Una pensión de $200, $300 para ser pues realista con nuestra situación, no alcanza. Yo creo que en eso debemos de enfocarnos como nueva legislatura, buscar que las personas que al final de su vida laboral útil puedan tener una pensión que les alcance para vivir en este país. Y eso es lo que vamos a buscar, Manuel, yo estoy seguro que lo vamos a lograr. Yo tengo bien grabado en mi mente esas palabras que conversaba con el presidente Bukele hace algunos meses, y me decía, vamos a hacer una reforma integral del sistema de pensiones. Y eso es lo que esperamos hacer. Yo creo que la población debe de tener, principalmente este sector de personas que están afiliadas a la AFP, que quiero decirte una cosa, el universo de personas afiliadas al sistema de AFP es un universo bastante importante, pero este tema
de las pensiones de dominio público, incluso aquellas personas que no están en el sistema, pues también opinan. Por eso se vuelve importante también otro tipo de acciones que deben de hacerse. Buscar agilizar en este país que los emprendedores, el sector informal, pueda también acceder al sector, afiliarse al sistema de pensiones, claro, para poder engrandecer el universo de personas. Pero sí tengan la seguridad que vamos a hacer una reforma integral que tenga como objetivo principal que las personas, al final, como lo he dicho, de su vida laboral, puedan retirarse con una pensión digna que les sirva para vivir. Muy bien, agradecemos esta mañana que nos hayan visitado Mario Tenorio y Guillermo Gallegos. Claro que estamos a la expectativa del inicio de la nueva legislatura y el debate sobre estos temas que son tan importantes y de mucho interés para todos los ciudadanos, el tema pensiones y otros que han quedado en el tintero. Además se viene una avalancha de elecciones de segundo grado a la que también le tenemos que dar seguimiento porque eso le va a corresponder hacerlo a la nueva legislatura. Mario, Guillermo, gracias por estar aquí y definitivamente que estos temas son de mucho interés para los ciudadanos. Muchas gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Siempre es un gusto pues poder compartir contigo y con los amigos televidentes. Nosotros de esta forma nos vamos a una pausa y ya volvemos con más de Noticiero Hechos. Tenemos todavía mucho que contarles.